Buenas tardes, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la la muerte muerte, ampáranos, Gran Señora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. Le damos la bienvenida a María Arminda Hernández Marín, que es la primera vez que se conecta con nosotros. Ay, Bienvenida, María. Arminda. Arminda, bienvenida. ¿Cuántas? Bueno, ahora que termine de conectarse al audio. Entonces estamos viendo la historia de la Mariología, es decir, el estudio que hace el profesor de Fiores de cómo la devoción a la Virgen Santísima se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Hemos empezado viendo de qué manera en la época de la cultura romana, de la cultura griega y antes de Cristo, se veneraba a las diosas. Y poco a poco hemos llegado hasta este punto, al siglo XVIII, de la época del barroco. Entonces, pues estamos tratando de entender de qué manera durante el barroco se veneró a la Virgen Santísima. Y decíamos que hay algunos libros que son como la culminación de la devoción a la Virgen Santísima, sobre todo el libro de Plácido Nígido, en donde él nos habla, es el primero que utiliza la palabra Mariología, y publica su libro en 1602. Pero también este otro autor que veíamos la última vez, Contenson, que considera la dignidad de la Virgen María desde el punto de vista de su maternidad divina, porque el ser madre de Dios, el ser madre de Jesús, es la máxima característica que se puede atribuir a la Virgen María. Así lo dice él en ese libro que escribió, que se llama pues sí, Maternitas Dei. Él habla de la maternidad de Dios, de la maternidad divina de María. Y por esa maternidad, dice Contenson, que María forma parte del orden hipostático. ¿Qué significa el orden hipostático? Pues significa que en el vientre de la Virgen se llevó a cabo la unión de la naturaleza divina, de la naturaleza humana y de la persona divina de Jesucristo. En eso consiste el orden hipostático. Y puesto que se llevó a cabo en el seno de la Virgen esa unión de la naturaleza divina, naturaleza humana y persona divina de Jesús, este autor dice que en eso consiste la razón por la que la Virgen forma parte del orden hipostático de la encarnación de Jesucristo. Y si no santifica inmediatamente la unión hipostática a la Virgen, dice que este autor Contenson dice que la santifica radicalmente. Es decir, que Contenson defiende la íntegra y pura virginidad de la Madre de Dios. En eso consiste que santifique radicalmente. La unión hipostática santifica radicalmente a la persona de Jesús. Por ello, la Virgen adquiere también la cualidad de virgen. A partir de la cualidad de Madre de Dios, a partir de que se establece en ella la unión hipostática, dice Contenson,
a partir de ese momento, la íntegra y pura virginidad de la Madre de Dios forma parte también de las cualidades de Santa María. Pero Contenson estudia también las relaciones que se establecen entre María y la Santísima Trinidad, así como también la relación que se establece entre María y cada uno de los seres humanos. Dice Contenson que María está en relación total con cada uno de nosotros, por el hecho de haber sido Madre de Dios, por el hecho de mantener su privilegio de virgen y de haber concebido en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Contenson expone los motivos del culto por los cuales se debe rendir veneración a Santa María. Dice que las principales razones de ese culto deben ser la imitación de María, de sus virtudes, de sus cualidades, pero también la consagración a Santa María de todas sus cualidades, la consagración personal del fiel devoto a la vida entera de la Virgen Santísima. Esas dos son las maneras como las que Contenson propone para venerar a María Santísima: la imitación de las virtudes de María y la consagración a ella de manera entera. Y después el profesor de Fiores habla del puesto que la Virgen ocupa en el culto cristiano. Estamos en la página 282. Dice que desde comienzos del siglo XVI es evidente que se fomenta de una manera excepcional el culto a Santa María a partir de ese siglo XVII, desde el siglo XVII. Y este autor, Guarini, se propone infundir en nuestro pecho la antigua devoción a Santa María, la Madre de Dios, con una devoción totalmente desvanecida. Es decir, a mediados del siglo XVII retorna con mayor ahínco la preocupación por despertar de la pereza espiritual a quienes duermen y estimularlos e impulsarlos a la devoción de Santa María, con una devoción que honra a la Virgen y que promueve el amor ferviente a la Santa Madre de Dios. Así lo dice Guarini, que hay que promover la devoción en aquellos que están como durmiendo en relación con la devoción a la Virgen María, y que la forma de hacerlo es promover vivamente la devoción a Santa María en cuanto a la honra de la Madre de Dios y en cuanto al amor ferviente que se le puede tributar a Santa María. Y así Guarini no desfallece en el deseo de glorificar cada vez más a Santa María, Madre de Dios, mediante la imitación de su vida, con una vida santa que promueva cada uno de los fieles en honor de Santa María. También dice que hay que ver que reina en todo el mundo católico el culto mariano. Así lo dice Guarini en su obra de Mariología, en la que ofrece este deseo de renovar la devoción a María, en cuanto que ella es Madre de Dios y por ello debe ser glorificada mediante una vida de imitación de su santidad y mediante la promoción del culto mariano. El otro autor del que habla el profesor de Fiores en este siglo XVII es Campanella, quien llega a afirmar que respecto de la Inmaculada Concepción es necesario que sea reconocido el modo maravilloso en que la redención se llevó a cabo en la Madre de Cristo
y que ello deben realizarlo todas las órdenes religiosas, es decir, reconocer y cantar el modo en que fue redimida la Madre de Dios. Incluso no solo las órdenes religiosas, sino también todas las naciones, como ella lo proclamó en su cántico del Magnificat. He aquí que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. De modo pues que Campanella se pronuncia a favor de la devoción a Santa María, porque ella es Madre de Cristo y porque, como lo ha dicho en su cántico, todas las naciones la proclamarán bienaventurada. Y haciendo que el Concilio de Trento se lleve a cabo, el autor Campanella propone que el culto a los santos es legítimo, ya que el Concilio de Trento se organizó a partir de la negación de Lutero y los demás reformadores para rendirle culto a María por medio de las imágenes. De modo que ese culto a María lo propone Campanella como una de las formas en las que se le puede rendir culto a Santa María. Sí, no, otra vez, presiónalo. A ver, permítanme. Buenas tardes, Centro Mariano. Mire, le doy el teléfono de la parroquia. 55 90 48 74 56. De nada. Entonces tenemos este detalle de Campanella que dice que el culto mariano tiene que rendírsele a la Virgen, reconociendo el modo en que la Virgen fue redimida por Cristo. Y es aquí donde entra la referencia al cántico del Magnificat, donde la Virgen dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y Campanella también se refiere al Concilio de Trento, porque en ese concilio lo que hicieron los padres conciliares de la Iglesia Católica fue reafirmar la bondad del culto a María a través de las imágenes de la Virgen María, ya que los reformadores del siglo anterior, del siglo XVI, Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, habían negado que la Virgen María fuese venerada también por medio de las imágenes. Y entonces Campanella dice que el culto a María se puede desarrollar a través de la veneración de las imágenes, porque así lo sostuvo el Concilio de Trento, que reivindicó la aprobación del culto a María a través de las imágenes. Así lo dice Campanella, que nadie se enorgullezca por alabar a Dios si guarda silencio en cuanto a las alabanzas a la Madre de Dios. En efecto, ¿cómo podría aprobar el Hijo las propias alabanzas que le rendimos a Él sin que también sea alabada la Madre de Cristo? Si precisamente para que la exaltemos con sumas alabanzas, Cristo decretó que nosotros recibiríamos todos los bienes de parte de Dios a través de sus piadosas manos. Cristo conserva su propia gloria suprema si ella recibe alabanzas en abundancia. Así lo dice Tommaso Campanella en el libro que escribió, que se publica
pues aquí tenemos la edición del 2004 por la Universidad de la Sapiencia y se llama la obra Apología de la Inmaculada Concepción, que es un libro que se publica en Palermo, en Italia, en el 2004. Es decir, que ahí vemos cómo la reivindicación del culto a María a través también de las imágenes lo propone Campanella en el siglo XVII, puesto que así lo decidió el Concilio de Trento en el siglo anterior, en 1564, cuando se desarrolló el concilio en esa ciudad de Trento, en el norte de Italia. Y luego, en cuanto a la medida en la que deben otorgársele a Santa María las alabanzas, los autores están de acuerdo en que las alabanzas sobrepasan a la inteligencia angelical, porque la Virgen trasciende las leyes de todos los elogios. La Inmaculada Virgen María, por ser Madre de Dios, supera, no son suficientes los elogios que los hombres podemos elaborar para alabar, para venerar, para honrar a María a través de nuestras prácticas devocionales. Y otro autor dice que para llegar al conocimiento de la Virgen Santísima es necesario recurrir a la negación, porque también con la negación se anuncia la verdadera alabanza. ¿La negación de qué? La negación de sí mismo, la negación de lo que no es la Virgen Santísima. Y luego el otro autor, Masteloni, aplica a María el proverbio que en latín se dice de dilecta numquam satis, es decir, en español, nunca alabaremos suficientemente a la Virgen Madre de Dios. Todas las alabanzas que podamos prodigarle a la Virgen serán insuficientes. Así lo dice el carmelita Masteloni, también del siglo XVII, en su libro que se llama Theatrum Excellentiarum Santissima Deipara y Consolatione Excellentiarum Sui, publicado en Amberes, en los Países Bajos, en 1656. Por ello, dice el profesor de Fiores que es notable la convergencia entre los autores Suárez, Novati, Guarini, Combelt y Lireus, porque ellos legitiman el uso del término hiperdulía. Es decir, que a partir de la mitad del siglo XVII se comienza a utilizar este término hiperdulía para referirse al culto que se refiere a la Virgen María, como aquel culto que se le atribuye a la mayor de los siervos de Dios, porque dulos significa siervo, pero hiperdulos significa la mayor sierva de todos los siervos de Dios. Entonces el culto que hay que tributarle a María es un culto que sobrepasa el culto que le podemos tributar a cualquiera otro de los santos. Por eso a partir del siglo XVII se comienza a utilizar el término hiperdulía aplicado al culto a la Virgen, y el término de adoración solo se le reserva a Dios con el término griego latría, porque eso es lo que significa el término griego latría, adoración. Estos autores subrayan que María no es una diosa y que la adoración debida a Dios y la veneración atribuida a los santos no significan lo mismo, puesto que una cosa es venerar a los santos
y otra cosa es a adorar al Dios Todopoderoso. A partir de ese siglo XVII, pues se utilizan los términos latría, hiperdulía y dulía. Latría para referirse a la adoración que merece Dios, hiperdulía a la veneración superior a la que le podemos tributar a cualquier otro de los santos, y dulía para referirnos a la veneración que dentro de la Iglesia Católica se le puede aplicar a cualquiera de los santos. Así en el siglo XVII se extiende el culto a la Virgen y con ello se hace evidente la publicación de otros libros referentes a ese tema de la veneración a Santa María. Por ello, Plácido Nígido, que había publicado en 1602 su libro Mariología, publica también 21 años después, en 1623, el Mariale de Devotione Virginem Dominam in quatuor opuscula digestum. Es decir, un marial, un devocionario a la Virgen Santísima en 4 pequeñas obras. A este texto de Plácido Nígido, que había publicado en 1602 su obra máxima, Mariología, y que publica esta otra obra, el Mariale, es decir, la colección de oraciones a la Virgen Santísima en 1623. A esta obra le siguen otros autores también que se refieren a la devoción a la Virgen María. Por ejemplo, los textos que se refieren a las congregaciones marianas y que fueron escritos por Verón, Poiré, Barry, Binet, Girard y Crasset, que son otros tantos autores del siglo XVII que publican libros acerca de la devoción debida a la Virgen María. Entonces, pues, este es el tema que desarrolla el profesor de Fiores para referirse al culto mariano dentro del culto cristiano en ese siglo XVII. Como ven, ahí se acuñan estas palabras de hiperdulía para la Virgen, para referirse a la devoción que debemos rendirle a la Virgen, dulía para el culto que se le tributa a los santos y latría, adoración, que solamente se le debe atribuir al Dios Todopoderoso. En el siguiente tema, el profesor de Fiores nos ofrece la presencia de la Virgen en la espiritualidad cristiana. ¿Qué significa esto? Pues significa que en armonía con el proceso de maximación de la época del barroco, porque eso es lo que significa el barroco, la exageración de las cualidades en la arquitectura, en la música, en la pintura. Entonces, pues en consonancia con este proceso de maximación del barroco, surgen durante el siglo XVII diversas formas de espiritualidad mariana. La novedad del fenómeno de la espiritualidad mariana consiste en que no solo se le tributa a la Virgen un culto intenso, sino que María se comprende a partir de ese siglo XVII como una referencia de totalidad, de perenidad y de organicidad. O sea que el culto que le rinde a la Virgen Santísima la cristiandad de la segunda mitad del siglo XVII se refiere a que tiene que ser un culto orgánico, un culto total y un culto perenne. Esas cualidades va a revestir, va a recibir la devoción mariana que se genera en este siglo XVII.
La primera oración de ofrecimiento a María, ya que hablamos de totalidad, es una oración por medio de la cual el fiel devoto se ofrece a la Virgen Santísima. Esta oración se integra en el rito de la admisión a las congregaciones marianas, la primera de las cuales fue fundada por el jesuita Leunis en el Colegio Romano de Roma en 1553. Según la interpretación de los directores de la congregación mariana, la oblación de sí mismo que el fiel devoto de María hace de sí mismo a la Virgen debía de consagrarse, debía de hacerse a lo largo de toda la vida del fiel devoto de la Virgen. La vida entera del congregante de las congregaciones marianas fundadas por este autor jesuita Leunis a partir de 1553, esa consagración debía hacerse de una manera total, de una manera completa. Y por ello, la oblación de sí mismo a María debe hacerse como una elección, es decir, elegir a la Virgen como madre, como señora, y hacer una donación personal de sí mismo que sea solemne e irrevocable. La donación que hacen los devotos de la Virgen en estas congregaciones marianas a partir del 1553 en el Colegio Romano de Roma de los padres jesuitas consiste en eso, en donarse a la Virgen. El fiel creyente, el fiel cristiano, el fiel devoto de María debía donarse, regalarse, entregarse a María de una manera entera y hacerlo como una elección personal de manera irrevocable. O sea que para siempre el congregante de las congregaciones marianas se consagraba, se dedicaba, se hacía una consagración perenne, definitiva, total de la vida del congregante a Santa María. Y con ello el congregante iniciaba una nueva forma de vida y un verdadero contrato que convierte al devoto de María, lo convierte en hijo adoptivo de María Santísima, puesto que se ha consagrado a ella de una manera total, de una manera definitiva, de una manera irreversible. Las congregaciones marianas a partir de 1553 dan el testimonio de la vida cristiana en el ámbito de la vida de los laicos, gracias a la actividad caritativa que desarrollaban los miembros de esas congregaciones marianas. Es el testimonio, pues, de una vida cristiana entre los laicos, porque no son religiosos, no son sacerdotes, no son monjas, los que forman parte de las congregaciones marianas a partir de 1553 en el Colegio Romano, cuya cualidad es consagrarse a María de una manera total, como una elección personal del congregante y de una manera irreversible. Aquí en México estuvieron funcionando las congregaciones marianas hasta hace algunos 20 años, aunque tal vez todavía hay algunos congregantes ahí en la parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Roma, que es donde se reunían estos congregantes marianos para hacer su María Teresa Reyes. Le voy a poner le voy a apagar su micrófono porque se oyen muchos ruidos. Sí. De modo pues que la
congregación mariana es la forma más elevada, más perfecta, más perfeccionada de la devoción a María en este siglo XVII, en ese colegio romano de Roma, de los estudiantes, de todas las personas que quisieran dedicarse, como hemos dicho, de una manera total, de una manera irreversible, de una manera absoluta y como opción. Esa es me parece a mí que esa es la cualidad más importante de los congregantes marianos, que hacen una elección. Ellos eligen, ellos optan, lo hacen de una manera libre de consagrarse a María Santísima de una manera irreversible, total y como una opción personal. Vamos a terminar este tema de las congregaciones marianas diciendo lo que se afirma de Poiré, quien habla de este contrato del fiel devoto de María hacia María como un hijo adoptivo de la Virgen, que es lo que ocurrió en las congregaciones marianas, por el cual el devoto de la Virgen se comprometía a vivir un testimonio, merced a la actividad caritativa que desarrollaban los miembros de esas congregaciones marianas. O sea que no nada más se dedicaban a la Virgen, sino que también hacían obras de caridad y daban catecismo. El congregante mariano, esa es la cualidad de las congregaciones marianas. Vamos a dejarle ahí, vamos a decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio.